Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. A Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Y a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los presupuestos del 2018, presupuestos generales del 2018, pendientes de aprobación. ¿Qué nos traen estos presupuestos en caso de que se consigan aprobar, lógicamente? Vamos a hablar también, en segundo lugar, de encuestas. Vamos a hablar de ese ascenso imparable de Ciudadanos, qué implicaciones tiene esa caída de Podemos, del PP, un PSOE que tampoco despega, y las encuestas siempre, por supuesto, y toda esa injerencia que estamos teniendo por parte de los medios de comunicación y de grandes empresas en todo este proceso electoral, bueno, que está quedando cada vez más al descubierto estas costumbres que tiene los grandes empresarios, pues de meter sus narices en el tema político, y que desde luego tiene sus consecuencias y claras. Y por último hablaremos de construcción. ¿Por qué no se construye más? ¿Qué está pasando? Que si realmente hay carencia de vivienda en ciertas zonas, ya que no hay vivienda nueva, la gente quiere vivienda nueva y no hay, ¿por qué no se hace esa vivienda nueva? Pues ahí hablaremos también de este tema, a la mano de nuestros expertos en el inmobiliario. Empezamos con el primer tema, presupuestos. Pepe, ¿qué novedades nos traen los presupuestos del 2018? Ya, como he dicho, en caso de que se aprueben. Adelante. Pues que va a ser muy divertido, porque los presupuestos se tendrían que haber aprobado en 2017. Normalmente los presupuestos se aprueban un año para el año siguiente. En su día se criticó al Partido Popular porque en 2015, teniendo mayoría absoluta y yendo al final del mandato, aprobaron los presupuestos del 2016. Y le criticaron porque dijeron, bueno, el tema de los presupuestos del 2016 le correspondería aprobarlos al nuevo gobierno. Al final tuvo un acierto. ¿Por qué? Pues porque con las elecciones de 2015, que no se llegó a gobierno, y con las elecciones de 2016, que se tardó a formar gobierno, pues se consiguió tener unos presupuestos. Tal es así que en el 2016 no se consiguieron aprobar los presupuestos de 2017 y se tuvieron que aprobar en 2017, pues con ayuda para el gobierno del Foro Foro Asturias, Unión de Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias. ¿Qué es lo que pasa? Que consiguieron aprobar los presupuestos de 2017, pero el PNV, que es el que, junto con Nueva Canarias, son los dos que mejor han negociado siempre, el PNV dijo, no, los del 2017 no los vamos a aprobar ahora, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar en Cataluña. Los presupuestos de 2018, que se tenían que haber aprobado en 2017, estos presupuestos pues empiezan con un cuadro macroeconómico más favorable. Es decir, la economía española, el PIB va a crecer un 4,3%, 3 décimas por encima del 2017. El desempleo bajará a un 15,5% para crear en 2018 entre 450 y 500.000 empleos. Esto va a permitir, pues, que el déficit público, pues, se reduzca al 2,2%. Se van a destinar menos dinero a intereses para la deuda. Es decir, la deuda que se emite ahora, como se emite a tipos de interés más bajos, se va a pagar menos dinero por la deuda. Además de que la deuda sobre el PIB, como el PIB está subiendo, la deuda
sube menos y por tanto el porcentaje baja. Entonces, en tema de intereses, pues va a bajar. Luego va a incrementar la recaudación por IRPF, aunque se baje el IRPF, pero se va a subir se va a subir la recaudación en un 6,5%, por el IVA en un 5,6%, en sociedades un 4,8%. Luego, pues dice que el gasto social acaparará el 56% de todo el presupuesto. También baja el dinero para el desempleo, al haber menos parados, pues va a bajar las asignaciones a desempleo. El gasto en infraestructuras dice que crece un 12%. En el gasto en sanidad aumenta un 4%. Se abre la puerta a la reestructuración de la deuda autonómica, y la gran beneficiada de todo esto es María Dolores de Cospedal, que es la que consigue el mayor incremento presupuestario. ¿Qué me parece? Pues muy bien. Queremos tener presupuestos, tenemos que contentar a muchos, pero bueno, sobre todo los huesos más difíciles de roer son Nueva Canarias y el PNV. Nueva Canarias, porque es un partido de izquierdas que se presentó a las elecciones junto con el PSOE y que para aprobar los presupuestos va a pedir fuertes compensaciones para Canarias. El PNV a lo que juega es, el PNV no puede aprobar los presupuestos mientras siga todo este ataque a Cataluña, porque digamos que va a perder también su base electoral, que cuando ellas quieran hacer algo, pues bueno, que el propio Partido Popular les pegará. O sea, necesitan arrancar del gobierno que desaparezca el 155, además de fuertes inversiones para Euskadi, como es la I vasca y la mejora del cupo vasco. Luego, ¿qué es lo que me parece muy mal de los presupuestos? Como ya dije, para 2017, con un crecimiento del 4,3% y teniendo un 98% de deuda sobre el PIB, España debería tener unos presupuestos con superávit. Debe tener unos presupuestos con superávit una vez empieza a crecer. Y es eso. Y bueno, luego también las ocurrencias del Partido Popular, como por ejemplo Maroto, que decía al Partido Socialista que le prestara 5 diputados cuando el Partido Socialista y Podemos dicen que el partido que estos son los presupuestos más antisociales de la historia. Bueno, hemos visto también como el tema del que solemos hablar aquí, el tema de infraestructuras, que van a subir, van a subir sobre todo meten dinero en el AVE, aunque también dicen que van a meter algo de dinero en el corredor mediterráneo. Y bueno, es un 12%, pero recordemos que el gasto en infraestructuras está extraordinariamente bajo, en un contexto histórico, ¿cierto? Y tenemos un problema gravísimo de conservación de algunas infraestructuras que se están deteriorando a marchas forzadas, que tampoco parece que vayan a meter mucho ahí. Y luego, respecto al tema de la subida, de la rebaja fiscal a rentas bajas, pues bueno, yo creo que desde luego han querido hacer un guiño, me parece a mí claramente, pues de cara al electorado conservador, de la gente más modesta, que lo hay, evidentemente. Hay mucha gente que vota al Partido Popular también, entre ese estrato, entre esa clase social, y bueno, pues habrá que ellos desde luego pues lo intentan, eso no cabe duda. Y luego tienen el problema de las pensiones, desde luego, ahí siguen con él, tienen a los pensionistas sumamente cabreados, doy fe de ello, y desde luego los presupuestos no incluyen nada
para aliviar ese problema que tiene ahora mismo el Partido Popular con los pensionistas. En fin, ya doy la palabra a Carlos. Adelante, Carlos. Pues estos son los presupuestos, ¿no? Que, bueno, se espera que se aprueben para el mes de junio. Pepe lo ha definido muy bien, ¿no? Al final es un tema político donde, bueno, hay una serie de incentivos por parte de estos dos partidos que ha citado, ¿no? De PNV y Coalición Canaria, que al final, pues bueno, dado que no hay mayoría suficiente. Coalición Canaria, no, Nueva Canarias. Coalición Canarias es el partido de derechas. Nueva Canarias se separó de Coalición Canarias y iban con el PSOE en las elecciones. Coalición Canaria dice sí a todo. Pues correcto, quiero decir, al final son estos dos partidos, ¿no? O estas dos fuerzas que van a hacer que bueno, estemos con un poco la duda, ¿no? De si se van a poder aprobar, ¿no? Y cómo va a quedar esto, porque al final es que ya vamos tarde, ¿no? Estamos en 2018 y estamos aprobando este presupuesto para este año. Es un poco justo, ¿no? De tiempo. Más allá del tema político, en cuanto a las cifras, ¿no? Que también lo habéis repasado muy bien, me gustaría destacar que, bueno, si bien es cierto que la mayoría de partidos en cuanto partidas, perdón, en cuanto al gasto se han incrementado respecto al año pasado, hay unas pocas de ellas que retroceden, ¿no? Y es curioso que lo haga el acceso a la vivienda, perdón, y el fomento a la edificación. Todo el tema de subvenciones y de ayudas a acceso a la vivienda y a la edificación se ven reducidas, si bien es cierto, en un porcentaje de un 0,2%, que es nimio, ¿no? Pero no deja de ser curioso en la situación actual de nuestro país, ¿no? En el que el precio de los alquileres no deja de aumentar, especialmente me refiero a las grandes ciudades, ¿no? Como puede ser Barcelona y Madrid, que hemos comentado muchas veces aquí en este programa. Y esto lo uno un poco con el tema que hubo de la ayuda al alquiler a personas jóvenes, que bueno, que en un principio parecía que iba a ayudar que iban a poder entrar mucha más gente de la que finalmente se ha podido, ¿no? Digamos que han restringido mucho la capacidad de solicitar, ¿no? Por parte de la gente con los términos de edad y de nivel de ingresos, ¿no? Lo han restringido bastante y aquí, pues bueno, es un porcentaje que creo y un dato que creo que hay que dar porque no deja de ser, ¿no? Contradictorio que justamente en esto que quizás sería lo que más falta o algo de lo que más falta haga, se esté dejando de dar dinero, ¿no? Y sin embargo, pues otras partidas sí que aumentan, como habéis citado, ¿no? Con defensa, que aumenta casi un 7%. Y bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Que al final, yo no digo que no se tenga que invertir en defensa, pero bueno, al final es una cuestión de prioridades. Bueno, en cuanto a los intereses de la deuda o la deuda se ve reducido, pero claro, esto es lo de siempre, ¿no? Y yo ya lo he dicho alguna vez aquí. Igual que, por ejemplo, los ingresos por IRPF, IVA, impuestos de sociedades, etcétera. Esto es un presupuesto, no es la liquidación. Por tanto, estos son al final cálculos, ¿no? Suposiciones de ingresos que rara vez se cumplen. Por tanto, como siempre hay que cogerlo todo muy con pinzas, ¿no? Con esto no quiero decir que se vaya a quedar lejísimos del presupuesto que se está anunciando, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta esas pequeñas correcciones, ¿no? Que al final, pues en el nivel de tan ajustado que estamos de cumplimiento del déficit, siempre juegan su rol, ¿no? Y aquí estoy hablando sobre todo para la imagen ante Europa. Y bueno, por destacar algo más, bueno, la seguridad social, nuevamente el gobierno contempla un préstamo a la seguridad social, ¿no? La tesorería de la seguridad social, por un valor de 15.000 millones de euros, ¿no? Todavía más de lo que se dio el año pasado, en 5.000 millones más, concretamente. Y bueno, todo esto lo cito para reflejar, ¿no? El problema que tenemos con las cotizaciones y con la seguridad social, ¿no? Y con las pensiones, que bueno, año tras año vemos que esto no hay quien ponga solución a esto. Y yo creo que dar préstamos es hacerse desde los presupuestos a las redes sociales, hacerse trampas al solitario a nivel, digamos, general estatal.
y bueno, es un tema que yo creo que tarde o temprano se tiene que abordar ya en serio y que bueno, yo creo que, a ver, es bien sabido por todos que esto, o sea, muchas voces critican, ¿no?, el sistema público y dicen, no, hay que ir a un sistema privado de pensiones, etcétera. Los otros te citan el problema de las pensiones en Chile, ¿no?, que hubo con los pensionistas allí, con las pensiones privadas. Y al final es una lucha que no lleva a ningún sitio, porque mientras unos discuten y defendiendo una postura, nosotros la otra, la casa queda por barrer, ¿no? Y yo creo que esto hay que abordarlo en serio y dejarse de temas políticos, ¿no? De si es mejor público que privado, intentar hallar la solución a lo que tenemos ahora mismo, porque esto a largo plazo no lleva a ningún sitio. Luego, bueno, también, como sabéis, y creo que habíais dicho, se suben también las pensiones mínimas, ¿no? El gasto en pensiones en general aumenta casi un 4%. Y bueno, también por ligarlo, ¿no?, con lo que comentaba Pepe al final. Al final es un guiño sobre todo no solo a los pensionistas, sino también a los funcionarios públicos, a los que bueno se les prima, ¿no?, o se les intenta cooptar el voto, ¿no?, digamos, con estos presupuestos. Y todo va a quedar a expensas de lo que pasa a nivel político. Por desgracia, bueno, cada uno tira por sus votantes y no por el bien común del país, y esto es lo que tenemos. Será interesante y muy divertido, como comentaba Pepe al principio, ver qué es lo que pasa con estos presupuestos. Bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas. Lo primero, que el tema de las pensiones, pues hay que decir que en porcentaje del PIB el gasto de pensiones pues no es exageradamente alto, ni mucho menos respecto a nuestro entorno, y que lo que sí es que con la proyección que tenemos de demografía, pues debería haber una preocupación y gorda, de cara al futuro. Pero esa preocupación, yo creo que la solución, es mi opinión, no puede pasar nunca por fondos de pensiones privados, porque esos fondos de pensiones privados aquí en España son absolutamente desastrosos. O sea, para lo único que valen es para que todo el sector financiero español y el de seguros se dediquen a forrarse a costa de los que se creen que están ahorrando para el futuro, porque son realmente los únicos que obtienen rentabilidad de toda esta forma de ahorrar para la jubilación que tiene alguna gente. Y eso vamos, eso es lo que opino yo del tema de las pensiones, de los fondos de pensiones privados, y que desde luego, si han querido definir que las pensiones se tienen que financiar mediante las cotizaciones sociales, pues allá ellos. Pero es que eso, para mí, en un sistema de reparto en que se supone que la gente más joven, la gente activa, tiene que mantener a los niños y a la gente mayor, como es lógico, pues los niños ya se supone que los mantiene la familia, y la gente mayor, que por haber trabajado y haber contribuido a la sociedad durante su vida laboral, pues ahora la sociedad se lo tiene que devolver en forma de una pensión. Pues es que el definir que eso tiene que ser con las cotizaciones sociales, pues a mí me parece que es una cosa absolutamente arbitraria, ¿eh? No creo que tenga Sí. ningún fundamento lógico más allá de que ahora lo estén utilizando pues para tratar de sacar el negociete de los amigos de los bancos y de las aseguradoras adelante con el tema de los fondos de pensiones, que es lo que les interesa más que nada. Claro, Y Juan Carlos, sí, porque lo que estás comentando al final de facto es lo que ya están haciendo. Tú, por lo que veo, comentas el tema de que bueno, se financien las pensiones a través de impuestos, ¿no? Y es un poco lo que están haciendo con estos préstamos, ¿no? Al final es prácticamente el efecto es el mismo. Estás cogiendo dinero del presupuesto para hacerte un préstamo a ti mismo, a la seguridad social. Sí, vamos a ver. Hombre, yo ahí extendería, hablabas de que esto es una tomadura de pelo y que todo lo que son planes de pensiones en el sistema financiero español, yo lo extendería al sistema financiero global. O sea, esto lo que sirve es para generar comisiones, Correcto. para emplear esos fondos que son, pues yo que sé, de los funcionarios del estado de Nevada, que pues mira, esto lo metemos en activos inmobiliarios en Singapur. O lo metemos todos esos derivados financieros que ni siquiera quien los hace sabe realmente lo que está haciendo. En el fondo,
gran parte de ese dinero que va a eso, que en el fondo va al matadero, y es un dinero que va a que se lo roben, pues viene de planes de pensiones. El tema de las pensiones en España también es un tema complejo. O sea, lo primero que habría que hacer es asumir la realidad, y es que es un sistema distributivo. O sea, y aquí el que diga que yo he cotizado para llevarme tanto, oiga, usted se está jubilando a los 60, a los 65 con una esperanza de vida de 85 años, son 20 y tantos años, y en 30 no ha cotizado para vivir 25. Y hay que ser muy realistas. A partir de ahí vamos a hablar de subsistencia. Y a partir de ahí vamos a hablar de cómo sacamos a este segmento de la población adelante y de una forma digna. Pero a mí, o sea, pero claro, todo esto hay que hacerlo desde el realismo pero si se hace al revés, desde el cortoplacismo y buscando los réditos electorales, tanto unos como otros. Luego hablaremos también de los amigos de Podemos. O sea, pues al final lo que hay es el desastre. O sea, estábamos hablando hace un momento de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuáles son los tres problemas que además interactúan entre ellos y de una forma formando un nudo gordiano? Que es, pues, por un lado, seguimos sin tener ese cambio de modelo productivo. ¿Qué vemos en los presupuestos generales del Estado? Que inciten a pensar que aquí va a haber un cambio de modelo productivo. Se está incrementando las partidas en investigación, se está incrementando las partidas en créditos a nuevas empresas, se está facilitando que esas empresas innovadoras arranquen y que tengan una fiscalidad más, pues que les ayude a iniciar. No. Luego tenemos otro problema muy serio, que es la crisis demográfica. Hay partidas en estos presupuestos destinados a mejorar la natalidad, que las familias tengan pues unas facilidades para tener hijos, para precisamente, o sea, alguien tendrá que cotizar para esas pensiones futuras. Pues seguimos sin ayudar en nada a las familias. Y luego, por último, a ver, el tema de la deuda. El tema de la deuda, Juan Carlos, tú eso lo tienes más estudiado que nadie en este país. Bueno, o junto con Roberto Centeno, con Juan Laborda y con Juan Carlos Bermejo. Lo tenéis todo este tema estudiadísimo. O sea, si tenemos en cuenta los pasivos en circulación respecto al PIB real, la cifra asusta al miedo. Y sin embargo estamos hablando de subir presupuestos, de subir pensiones, de subir sueldos a funcionarios, de que aquí todo lo que es el sistema autonómico nadie le pone freno. Nadie pone freno a esto. Pero Juan Carlos, el tema de la deuda, vamos también a ser realistas. Mientras estemos en la eurozona, aquí hasta el infinito y más allá. Mientras nos dejen. Mientras nos dejen. Y si no estamos en la eurozona, estamos quebrados al día siguiente. O sea que es que... Porque nadie va a querer nuestra deuda ni en pintura. O sea, mientras dure la eurozona y mientras dure la eurozona, España va a estar dentro, eso está clarísimo. Sí. Está aquí por lo que nos dejen. Y si nos dejan el 300%, al 300% se van a ir estos. O sea, es que no... Y si hay que endeudarse en legislación extranjera, lo harán. Y si hay que endeudarse en moneda extranjera, bueno, ya lo estamos haciendo, en una moneda que no controlamos. Yo creo que ahí el problema, más allá de los flujos comerciales de la zona euro, vendrá de cuestiones sociológicas en los países que están contribuyendo a este despilfarro y a esta tomada de pelo y a esta distopía que en el fondo estamos viviendo. O sea, ese trabajador alemán que en un momento dado, o ese que está con el mini job en Alemania, o sea, porque ahí no todo el mundo está, digamos, viviendo esa fantástica economía y que todo va perfectamente. Ahí también tiene sus desequilibrios y tiene sus, o sea, sí, pero ojo que también el trabajador alemán, que no digo el del mini job, sí, ni los pensionistas, que tampoco están demasiado bien en Alemania, pero el trabajador bien pagado en Alemania, y muchos, ojo que ese también se está beneficiando de un euro artificialmente bajo, que gracias a eso su empresa puede exportar a mansalva. Claro, el trabajador cualificado alemán está viviendo pues igual que su élite industrial. Pues lo que no exportarían y lo que no venderían, bueno, vamos, en ninguna circunstancia con un marco en lugar de con un euro. O sea, ese es un poco el panorama que yo veo son unos presupuestos pensando ya en las encuestas, pensando en afianzar esos sectores electorales que saben que son afines y en la patada hacia adelante. Son unos presupuestos de patada hacia adelante, como estamos viendo.
Sí, lo peor, a mí lo más preocupante me parece eso que has dicho tú, las partidas que deberían incrementarse sustancialmente, que son las de la ayuda a la infancia y las de investigación y desarrollo, que son las dos bases para Y que... la vivienda también. Bueno, la vivienda, ahora hablaremos de ello, sí. Pues, y la Sí. vivienda, la ayuda a la vivienda, por supuesto que tendría que Y incrementarse. el tener superávit. Y a cambio de eso, a cambio de eso tenemos el ejército, que aumentan los presupuestos para defensa. ¿Por qué? Que eso hay que decirlo claramente, porque aquí quien intercedió para que España siguiera aquí el chiringuito arriba fue el amigo americano y ahora hay que Sí, devolverle señor. el favor. A ver, Sí, es señor. que y aquí el amigo Trump ha dicho que la gente, que aquí los socios de Estados Unidos tienen que apoquinar y bueno, pues eso está haciendo Mariano como buen chico y obediente. Aunque Hombre, como para no hacerlo. sí, sí. O sea, todo es un poco todo eso. Están también en ese entorno de tipos de interés bajo, de cómo se está otra vez renovando deuda con tipos de interés inferiores. O sea, en el fondo tenemos todas las circunstancias para que continúe la patada hacia adelante. Y a partir de ahí, pues lo que dé de sí, o sea, si no hay, por lo único que veo que falla, porque en el fondo todas estas cuestiones macroeconómicas y la matemática y todo sobre el papel funciona hasta que entran las cuestiones sociológicas. O sea, hasta que de pronto, yo que sé, en Estados Unidos gana un Trump. O hasta que de pronto entra hay una cuestión, hay una masa crítica en los países que realmente están o por lo menos están sosteniendo esto. Pero mientras en Alemania no haya un movimiento que, digamos, sea contrario al euro, aquí seguiremos. O sea, me refiero a un movimiento populista que pueda aglutinar sectores descontentos, cosas de ese estilo. Pero mientras tanto, o algún evento, yo que sé, que subida de materias primas que fuerza a subir tipo de interés, eso que hemos hablado tantas veces. Por ahí es por donde puede también, y si no, pues hasta el infinito. Coincido con vosotros. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más sobre los presupuestos, Pepe, Carlos. Sí, yo sí, o sea, de lo que se ha comentado ahora, creo que es, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Y me gustaría aportar, pues, en cuanto a la patada hacia adelante, ¿no? Que hablamos, que realmente, y creo que, bueno, Juan Carlos lo ha citado antes y lo extrapolo en cuanto a los planes de pensiones, ¿no? Bueno, que lo podemos extrapolar a nivel global, de que el de su mal funcionamiento y de que no es ni mucho menos ideal a la hora de reclamar tu dinero, ¿no? Que no hay, al final no existe digamos, la seguridad jurídica, ¿no? De que tu dinero pues está a buen recaudo. Y esto lo ligo con lo de la deuda, ¿no? Al final, bueno, esto lo de España no es único y esto pasa en todo el mundo. Si miramos los ratios de deuda sobre el PIB del resto de países occidentales o del mundo, vemos que aumentan año a año. O sea, no hay una política de decremento de deuda más allá por ejemplo, el impuesto a nivel europeo, ¿no? Del límite del déficit, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Y al final es una patada hacia adelante que veremos a ver dónde acaba y bueno, siempre lo comentamos aquí, ¿no? Digamos, el esquema Ponzi, ¿no? Que está montado de financiar deuda con más deuda. Llegan los vencimientos y lo pago con deuda a un tipo de interés más barato. Es cuanto menos un poco estresante, ¿no? Pero vaya, es lo que se hace en todo el mundo, ¿no? No es una cosa única de España y creo que bueno, es grave y que pues, esto puede acabar en cualquier cosa. Y por otro lado, lo que comentaba Pepe del superávit, ¿no? Y es que en cuanto a los presupuestos, y esto ya es más ideología económica que otra cosa, ¿no? Pero no deja de ser interesante, ¿no? El plantearse si no debería el Estado, por lo menos, mirar el equilibrio, ¿no? Entre ingresos y gastos a la hora de organizar el presupuesto. Porque ya no solo hablamos de la regla del 2% de déficit, es que rara vez se llega. Bueno, sí que se va reduciendo, pero es que estamos ahí décima a décima, año tras año, y no salimos de ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que esto a nivel político sería interesante discutirlo, ¿no? Pero bueno, esto ya es más una opinión sobre lo que comentaba Pepe del superávit. No sé, Pepe, si quieres añadir algo.
no sobre todo los economistas que son keynesianos, que todo, pues, si en época de crisis económica reclamaban más gasto público, ahora también tendrían que salir a la palestra reclamando un superávit presupuestario. Claro. Si se es keynesiano hay que serlo de verdad. Bueno, la verdad es que yo creo que todavía estamos con una insuficiencia de demanda altísima, ¿eh? Porque no hay más que ver el paro que tenemos. Lo que pasa es que aquí hay un problema estructural de que el sistema productivo es una patata de narices y ese sí que no lo solucionan. Aquí Claro, si lo único eso, si lo único que hacemos es incrementar la demanda artificialmente, pues, lo único que vamos a lograr es aumentar el déficit comercial. Aquí lo que hay que aumentar es la eficiencia del sistema productivo. Sí, Juan Carlos, ¿qué ibas a comentar algo? sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. O sea, es una cuestión que mientras no haya ese cambio de modelo productivo, pues, no es una cuestión ya de... Hombre, el tema de la deuda es preocupante. Y como ya hemos dicho tantas veces, y al final, tarde o temprano, hay que tener también en cuenta el periodo en el que estamos. Hace cosa de 3 semanas, no llega al mes, en Barcelona hubo un congreso sobre tecnología, construcción, tal, que estuve, y hablando con el presidente de la Asociación de Empresas Prefabricadoras de Estados Unidos, el hombre contaba que no daban abasto. Es que, por ejemplo, la situación ahí en Estados Unidos, en el sector de la construcción, es que no daban abasto. Había cadenas de hoteles que les pedían 600 hoteles. Y cuanto antes posible. Cuanto antes mejor. Google les había pedido 10.000 viviendas para sus empleados por ahí. O sea, la demanda que estaba viendo ahí en infraestructuras, en construcción y tal, era un tema, el hombre lo contaba, decía, no hemos vivido nada parecido. O sea, estamos en un entorno macroeconómico a nivel global que es buenísimo. Entonces, el que todavía España estemos en la situación de desempleo que hay y en la precariedad laboral y todas las circunstancias que está viendo, nos tendría también que hacer pensar. O sea, y el por qué está viniendo esta pequeña recuperación. Y en cómo nos tendríamos que estar preparando y en qué cosas nos están haciendo. Es un poco lo que quería añadir ya sobre este tema. Que, si no, igual nos vamos ya muy lejos y no da tiempo para los Vale, otros. muy bien, pues si queréis pasamos ya a hablar del tema de encuestas y te voy a dar paso a ti, Juan Carlos, pero antes voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que está pasando. Y lo que está pasando, pues es que hay un ascenso brutal del tema de la intención de voto manifestada en las encuestas hacia Ciudadanos, al que dan, según las encuestas, o bien empatado un triple empate entre PP, Ciudadanos y PSOE con Podemos, Unidos Podemos, bastante rezagado, ahí en el entorno del 16%, una caída muy significativa respecto a resultados de las elecciones generales, o bien ya alguna encuesta les está dando por delante claramente el PP con incluso 20 diputados más, una encuesta que se publicó hace muy poquito por parte del diario digital El Español. Desde luego, lo que sí que está claro y coincide en todas las encuestas es en ese ascenso imparable de este partido, algo que está ocurriendo por una parte con el tema de Cataluña, en el que yo veo una relación clarísima en que la postura más dura de Ciudadanos respecto al tema del secesionismo pues le está dando un rédito electoral clarísimo, y luego también un apoyo también veo muy claro por parte de los medios de comunicación, de muchos medios de comunicación importantes, de que tradicionalmente han apoyado al PP, y también un apoyo, al parecer, aunque esto ya no está tan claro, son, digamos, cuestiones más oficiosas que oficiales por parte de bastantes grandes empresarios, ¿eh? Digamos que es el tema a lo que se sabe de lo que está pasando con Ciudadanos. Lo que sí que está claro es que Ciudadanos ahora mismo parece ser el caballo ganador
para buena parte de la gente con más poder del país. Están apostando por esto. Y habría que reflexionar un poco qué está pasando. Y luego el desastre de Podemos, ¿eh? Desastre de Podemos, que eso es... ¡buah! A mí se me acaban las palabras porque si uno mira las encuestas se está yendo fundamentalmente el voto a la abstención y algo al PSOE, ¿eh? Es como se le están yendo los votos a Chorros, que tiene más agujeros que un colador, como se le están yendo los votos ahora mismo a Podemos. Juan Carlos, adelante. Sí, yo creo que en lugar de representar a sus bases, yo creo que pretenden educarles, pero educarles como lo haría el maestro Ciruela, ese que no sabía leer y montó escuela. Ah, ya, O sea, ya. estos, sí, o sea, estos no, ni entienden quién les vota. O sea, no, yo creo que siguen sin enterarse de quién les vota. Y en caso de que lo entiendan, pretenden ellos explicarles lo que tienen que pensar sus votantes en lugar de escuchar. Escuchar, oye, diga, ¿usted qué necesita? ¿Usted qué quiere? ¿Qué puedo hacer yo por usted? No, ellos están en su guerra. O sea, ahora lo podemos ver. A mi juicio, Podemos está cayendo por dos cuestiones fundamentales. Una, el tema de Cataluña. O sea, no, a nivel local han sido ambiguos y a nivel general también. Esa ambigüedad ni les va a generar réditos positivos en Cataluña y desde luego en el resto del país, a mi juicio, sí que les va a generar más de un... Vamos, ahí están los datos y ahí están las encuestas en las que caen por esa posición que no se han sabido definir. Luego el tema de las pensiones. O sea, sigo pensando o sigo teniendo cierta suspicacia en cómo, quién y está organizando estas Lo manifestaciones de mismo me pasa a pensionistas mí. que hemos visto. Sí, ¿quién está movilizando a los yayos? Con lo difícil que es movilizar a la gente, incluso a los jóvenes, ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, tal, y de pronto aparecen no sé cuántos mil abuelos que dices, ¿y estos quién los mueve de un lado para el otro? Y a qué hora quedan? Y oye, qué bien se sabe en la hora de... Eh, estos, vamos a ver, si vemos el voto, la intención de voto segmentado por edades en las encuestas, vemos que el partido en el gobierno, el Partido Popular, pues tiene una gran aceptación entre jubilados y mayores de 50 a 55 años. Y conforme aumenta la edad, o sea, mientras que Podemos lo que tiene es un electorado muy joven, de gente, pues, cuanto más joven, más en principio estarían inclinados a votarles. El pensar que el subirse a ese tema de las pensiones y el hacer toda esta demagogia de las pensiones les va a generar réditos electorales positivos en la franja de la tercera edad. Werther se está Si se haciendo creen como... que los jubilados les van a votar, lo llevan claro. Lo que van a hacer es desencantar a los jóvenes diciendo estos son unos trileros que hoy piensan una cosa y mañana lo contrario. Eso es mi percepción y yo creo que es que se pasan de listos. Eso por un lado el tema Podemos, o sea, por otro lado Ciudadanos yo creo que han hecho lo contrario, se han definido muy bien en el sentido muy claramente, no digo que esté de acuerdo ni muchísimo menos, pero se han definido claramente en lo que es la unidad de España y además frente a un Partido Popular bastante indolente, o sea, yo creo que muchas de las decisiones más duras que se han tomado se han hecho a pesar de... Yo creo que el actual presidente habría dejado de hacer mucho más, o digamos, no sé, lo veo más indolente y más de no intervenir. Y luego, pues claro, es un partido que no tiene todo el tema de corrupción y todo lo que está pesando encima del partido en el gobierno. O sea, digamos, se está viendo beneficiado porque lo han hecho muy bien con el tema, muy bien a nivel electoral. O sea, no querría en ningún caso decir que comparto esos puntos de vista. Pero sí que a nivel de cálculo político lo han hecho adecuadamente a sus intereses. Y bueno, pues a ver, y ese electorado joven, pues que es el que se están repartiendo Ciudadanos y Podemos, pues es que a los de Podemos los están mandando a casa. O sea, los están mandando a casa, me refiero de desánimo y de esto que es, mientras que esos jóvenes que están tendentes a votar a Ciudadanos, pues se ven muy bien representados. O sea, hay un mensaje que es claro y es lo que es. Y luego, a ver, pues también lo que has comentado antes, los apoyos que está habiendo entre grandes empresas, entre medios de comunicación, es que es evidente.
Este es el pequeño Macron que nos tienen aquí preparado. Y bueno, pues a ver si por lo menos lee a Kant antes de ser presidente, o por lo menos yo qué sé. O sea, este es lo que nos tienen preparado. Yo lo que veo, y me parece muy curioso, ¿no? Es todo el tema, para mí, mi interpretación, y puedo estar equivocado. Yo creo que buena parte de la gente con más poder del país, pues se ha cabreado muchísimo con todo el tema este que ha pasado en Cataluña, porque como se puede Sí. cabrear con cualquier cosa que les pueda desmontar todo este chiringuito que tienen montado con el régimen, que para ellos es comodísimo, pues claro, estar aquí en un país en el que cogen, levantan el teléfono, llaman a uno, llaman a otro, los negocios salen pues normalmente con bastante facilidad y son bastante lucrativos, sobre todo teniendo en cuenta los escasos méritos que tienen estos empresarios. Pues bueno, a mí desde luego me parece que todo esto no les puede hacer ninguna gracia. Y claro, tenemos dos soluciones: o hacemos de esto una democracia para que aquí todo el mundo esté más o menos contento y nadie se quiera ir, pero claro, eso tiene el problema de que ya los negocios esos tan buenos que tienen en una democracia que funcionara de verdad no les iban a salir así de fácil. O estamos en el régimen del 78, y si estamos en el régimen del 78 es con todas sus consecuencias, y es que aquí el que se mueva pues le dan hasta hartarse. Y aquí Mariano pues no ha cumplido con su papel de sacudir fuerte, y todo lo fuerte que tenía que haber sacudido según esta gente. Hombre, a ver, luego hay un tema que caso de haberse producido una sedición, que luego lo que hemos visto es que no tenían nada preparado, que no había Unos una aficionadetes. planificación seria, ni tenían ninguna clase de alianza estratégica con ningún bloque, ni ninguna gran potencia, ni tenían una moneda ya preparada. O sea, lo de esto ha sido una charlotada, ¿no? Pero caso de una secesión seria y real, eso implica o una erdoganización. Me gusta el término, creo que es tuyo, Juan Carlos, Sí, el tema, el tema de ir o la erdoganización, que yo creo que entendemos todo lo que es ir hacia un régimen autoritario, porque claro, habría que mantener el chiringuito. En caso de disolución de esto, la única manera de aglutinarlo sería la fuerza, y lo siguiente sería la república. O sea, el régimen del 78 termina. Si hay si se pierde un solo kilómetro de territorio nacional. Y eso es lo que realmente ha hecho disparar las alarmas. Y a mi juicio a mi juicio yo sí que lo veo ya que es el recambio que han elegido esas élites económicas. sí, yo lo veo tan claramente. Bueno, Pepe, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves este vuelco tan grande que están manifestando las encuestas? Y sobre todo, lo que es más curioso es que ahora la suma de los dos partidos que están en centro El derecha, o como gobierno. lo queramos llamar, pues ya obtendrían clarísimamente una mayoría absoluta si se celebraran las elecciones mañana, por lo menos según las principales encuestas. Vamos a ver. Con datos de elecciones de 2015 y 2016, el Partido Socialista ha perdido el 50% de los votos. 50% de tu electorado. El Partido Popular, que siempre ha tenido un electorado menor, ha perdido el 30% de los votos. Eso es una sangría tremenda que se ha producido por varias cosas. La corrupción tanto de Partido Popular como de Partido Socialista, mucho más de Partido Popular, que el Partido Popular, que tenía un electorado muy estable, ha perdido el 30% de los votos. Eso es mucho. Luego, hay otro problema, que es las mentiras electorales y el gobernar en contra de tu ideología. Sobre todo Zapatero, que prometió y reprometió y que dijo que nunca aplicaría recortes sociales y que si era necesario pues se salía del euro, hizo políticas de derecha, lo cual no le perdonaron nunca.
Partido Popular es un partido que ganó las elecciones del 2011, las de 2015 y las de 2016, prometiendo bajadas de impuestos, y en lugar de bajar los impuestos lo que hizo fue subirlos. Prometió que no rescataría la banca y lo que hizo fue rescatarla. Luego todo el tema de la corrupción y mucha gente que era votante del Partido Popular, porque siempre el votante del Partido Popular siempre ha sido muy estable, la ha perdido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que han aparecido dos partidos por ahí que han conseguido ese voto de descontento. El Partido Comunista, dentro de Izquierda Unida, que nunca sacaba nada, pues se ha ido todo su voto a Podemos. Igual que gran parte del electorado socialista, muy desencantado del PSOE, se ha ido a Podemos. Por ahí ha habido una gran fuga. Luego, Ciudadanos, que ha sido más listo aún, lo que ha hecho ha sido pues saber tocar las teclas necesarias para llevarse electorado del Partido Popular y también del Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que Ciudadanos no está desgastado por estar en ningún gobierno. Podemos tiene el gobierno de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona. Ciudadanos no tiene ninguna alcaldía en España. Y digamos que ha sabido ser el partido serio, que ha apoyado a quien tenía que apoyar en cada momento, al Partido Popular en España, al Partido Popular en Murcia, al Partido Socialista en Andalucía, y lo ha hecho pues por el bien de la nación, de la comunidad autónoma, para permitir el gobierno. Ha hecho pactos con el Partido Popular para que se regenere, aunque bueno, ni se regenera ni se espera. Y además es que nadie se lo iba a creer. Luego con el tema de Cataluña ha estado como el adalid de la defensa de España, lo cual pues toda persona que no quería independencia pues ha ido a votarle a Ciudadanos muy en contra, cargándose todo el voto pues que antes iba para el PSC. El Partido Socialista ha perdido muchos votos porque ha pasado de ser el partido mayoritario en Cataluña a ser un partidillo. Y luego los problemas que está teniendo ahora Podemos y que están haciendo que baje mucho su apoyo electoral es el gobierno, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, que muchas de las cosas que prometieron no las están cumpliendo, no están siendo todo lo beligerantes que se pensaba, no están apoyando a toda la gente necesitada como se pensaba. Luego, por ejemplo, también es un partido demasiado personalista. Podemos es la imagen de Pablo Iglesias. Se han cargado a Errejón y se han cargado a todo el que molestaba, porque la verdad la tiene Pablo Iglesias y punto. Y el que el que ha disentido un poco pues ha sido purgado como pasaba con Stalin, y es eso. Bueno, Carlos, adelante. Sí, en cuanto a todo lo que habéis dicho, la verdad es que, bueno, más o menos estoy en la línea, ¿no? Sí que, bueno, sí que discrepo un poco en cuanto a lo que comentabais de los intereses económicos, ¿no? Y de algunos lobbies y de los poderes fácticos, ¿no? En cuanto al ascenso de Ciudadanos, y es que esto ya se decía en las últimas elecciones, ¿no? Y generales. Y al final las encuestas le daban como más del doble de diputados, ¿no? Que de los que al final obtuvieron, ¿no? Por lo tanto, se demostró que quizás sí que bueno, se había pecado de confianza en cuanto a este tipo de encuestas publicitadas por este tipo de poderes, ¿no? O subvencionadas, más bien dicho.
¿Y por qué digo que discrepo? Pues porque las encuestas de ahora, ¿no? De estas últimas encuestas que habéis comentado, yo creo que realmente sí que hay sí que hay algo de realidad, ¿no? Y es que en aquellas elecciones, en las últimas, todavía estaba el partido a nivel español, estatal, muy poco consolidado, ¿no? Yo creo que llegaron bastante justillos, ¿no? A la lucha, ¿no? Por el Congreso y esto les pasó factura. Al final mucha gente optó por el voto útil y siguió votando pues al Partido Popular e incluso al Partido Socialista, ¿no? En menor medida. Y yo creo que esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque al final la gente es muy de sentimientos, ¿no? Es muy sentimental. Y lo que ha pasado en Cataluña, y bueno, lo conozco de primera mano, lo que ha hecho es despertar el nacionalismo español, que llevaba mucho tiempo adormilado, ¿no? Ya no solo en Cataluña, con estas últimas manifestaciones, ¿no? Que ha habido en Barcelona, sino a nivel estatal. Vais por cualquier ciudad de España y se ven más banderas que nunca colgadas en los balcones. Por tanto, esto ha sido una respuesta al nacionalismo catalán que lo que les ha hecho es que al posicionarse tan claramente de un lado, pues les ha hecho no solo ganar las elecciones en Cataluña, sino que estén mano a mano de ganarlas en las próximas en nivel estatal, si sigue así en la situación política actual. Por lo tanto, yo a estas encuestas sí que le doy más validez que aquellas últimas del año 2015-2016 y creo sinceramente bueno que va a estar ahí la lucha. También habéis comentado bueno lo que sería el centro derecha parece ser que tendría mayoría absoluta y esto es debido a bueno varias circunstancias, ¿no? Pero sobre todo al desgaste que habéis comentado, ¿no? De Podemos. Sí, y el aumento de la abstención, entre el electorado joven que ha decidido que en buena medida que no vota ya a Podemos ni a nadie, vamos. Claro, porque al final les ha pasado factura, por ejemplo, en Cataluña, el no posicionamiento, ¿no? Aquí, lo que comentaba Pepe también sobre el PSC, lo que les pasó factura en las elecciones es que no en las últimas, ahí ya sí que se posicionaron un poco más, pero ya iba tarde, o sea, ya Ciudadanos le había comido todo el terreno, ¿no? Pero en las anteriores que hubo en Cataluña no acababan de posicionarse, ¿no? Y Podemos en las últimas le ha pasado lo mismo, ha seguido sin posicionarse. Entonces aquí ya no valen las medias tintas, entonces el querer contentar un poco a todos es lo que hace que bueno haya toda esta gente descontenta que ya directamente ni los vote y que muchos pues bueno dejen o valoren otras alternativas, ¿no? Ya sean partidos minoritarios o incluso volver al PSOE, ¿no? Y yo creo que esto es lo que con todo esto quiero decir que de lo que ha pasado y está pasando en Cataluña se derivará muy probablemente las elecciones generales, ¿no? Y el que hayan ganado unas elecciones en un sitio como en Cataluña, yo creo que esto marca un antes y un después y que bueno, va a marcar, ¿no? Las elecciones generales de que las próximas, ¿no? Y esto es el análisis que yo hago. Al final es una cuestión de sentimientos, no tanto de poderes económicos que están, obviamente. Al final las encuestas las paga un periódico cuyos accionistas pues se deben a lo que se deben, ¿no? Pero yo creo que esta vez sí que va a ser más, bueno, que va más en la línea de más correcta, ¿no? En cuanto al sentimiento general de la población. Y este es el análisis que yo bueno, que hago y que puedo hacer, ¿no? Desde aquí. Pues si no queréis añadir nada más, pasamos ya al tema del inmobiliario, como queráis. Muy bien, pues Juan Carlos, adelante. Comentamos por qué no se está construyendo más si realmente tenemos una carencia de vivienda nueva en ciertas zonas muy concretas, pequeñas, pero con Sí. bastante población, pero ya es cierto que ya hay carencia de vivienda nueva en esas zonas. Y además, sobre todo, se está dejando que se calienten según qué zonas para sacar stocks a la venta, para, digamos, el especular, pero además el especular con malas artes y controlando el mercado gracias a posiciones dominantes en el sector. O sea, estamos hablando de la especulación hecha desde la ventaja y hecha desde el que tiene el poder de su parte. O sea, del que juega en el casino siendo primo del croupier.
O sea, de ese tipo de especulación y ese tipo de juego, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo costaría muchísimo, y además últimamente en los programas de economía directa lo estamos tratando mucho, el tema inmobiliario. Me gustaría tratar hoy una cuestión que me han preguntado por redes sociales, además varios compañeros de aquí de este programa, el tema de la estructura de formación de precios de lo que es una vivienda nueva, y a mi juicio el por qué no se está construyendo más. Ahí, desde hace años, en este mismo programa, llevo diciendo que el sector inmobiliario estamos siendo rehenes del sector financiero, de toda la vida, que ha sido porque ellos tienen la llave de lo que es el crédito promotor. Ahora mismo el crédito promotor no está aumentando ni de lejos como para digamos, fomentar esa demanda que existe en según qué zonas, y luego porque muchas de estas entidades financieras todavía siguen teniendo suelo y muchísimo. En el fondo el suelo es también la materia prima a la hora de hacer vivienda y de hacer bloques de vivienda. La cuestión, vamos a ver, lo que determina el precio de una obra nueva y de esa vivienda nueva es lo que llamamos la demanda solvente de vivienda. ¿Qué es lo que puede pagar quien va a comprarla? Eso depende, pues, de los ingresos y de su capacidad de adquirir la vivienda, y luego también del crédito que pueda tener disponible. Ya estoy simplificando las cosas, pero creo que se me entiende. A partir de esa demanda solvente de vivienda se hacen los cálculos dependiendo de lo que, digamos, hay factores que son más rígidos y hay factores que son más elásticos. El factor del coste del suelo es un factor elástico. El factor de lo que cuesta realmente construirlo, pues básicamente tiene un coste, pues, que puede rondar en un bloque de 50 viviendas de unos entre 700 y 800 euros el metro, y si nos vamos a licencias, proyectos, tal, nos iríamos a los 1.000 tranquilamente. Entonces, esto no es el pensar, el simplificar todo esto y decir, a mí me cuesta 1.000 y cómo me construir y por menos de 3.000 es imposible vender. Porque aquí en España el coste de construir es 1/3. No, vamos a ver. En el año 2007 el coste del suelo equivalía al 40% de lo que es la vivienda total. El coste de construcción era un 25% y el costes financieros, honorarios, marketing, tasas, impuestos, comisiones de agencias, beneficios del promotor era, digamos, otro 35%. Estos son datos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Esto, digamos, son una estructura de precios muy, muy habitual en países desarrollados, ya incluso en países desarrollados con un mercado inmobiliario que está teniendo un recalentamiento fuerte. Esto no significa que siempre sea así y siempre sea así en todas partes. Si nos vamos a países en vías de desarrollo, el factor suelo cae al 26%, el coste de construcción equivale al 52% y el resto de costes que he dicho antes, un 31%. Y si nos vamos a países menos desarrollados, lógicamente, los factores, digamos, el factor determinante es el coste de construcción, que es un 70%, el suelo un 15%, porque no vale nada, y el costes financieros, honorarios y todo eso, pues nos vamos hacia otro 15%. Estos son todo datos de tesis doctorales, de instituto, pues, también del Torroja, gente que se lo ha estudiado con seriedad y rigor. A lo que voy es que en el fondo no es que el mercado no permita el promover vivienda nueva. El problema está en la financiación, está en el suelo. O sea, con la demanda solvente de vivienda que tenemos actualmente se podría perfectamente promover esas 150.000 viviendas que puede estar necesitando el mercado al año. Pero no interesa. Eso es un poco el resumen de todo este rollo que acabo de decir. Es porque esto no es tan fácil como decir 1.000 por 3.000. O sea, no. Esto tiene muchísima profundidad. Y además este es un negocio muy complicado. O sea, es un negocio, yo siempre lo he calificado como un negocio de altísimo riesgo. Esta semana salía una noticia de un futbolista muy famoso del Madrid que se había metido a promotor y estaba armando la de Dios porque estaba de pérdidas y de líos. Es que esto es un tema muy serio. Antiguamente, para ser promotor inmobiliario solía ser una persona con una formación muy potente en esto,
con una especialización, con una experiencia en el sector y a pie de obra, e incluso ya y unos conocimientos muy profundos, y a partir de ahí se dedicaba a esto. El problema vino en la burbuja cuando todo el mundo se dedicaba a esto, sin saber en dónde se metía. Yo creo que algo de eso el personal ha aprendido, pero todavía sigue habiendo pues el efecto Dunning-Kruger el que cuanto menos sabe uno de algo, más confiado y más seguro está de lo que dice, todavía sigue campando a sus anchas en la promoción inmobiliaria. Pero bueno, he intentado poner algo de luz en esta cuestión, porque a veces te hacen redes sociales y oyentes alguna pregunta complicada, pues vaya rollo que voy a tener que soltar. Pero bueno, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Y Juan Carlos, por profundizar un poquito más, ¿en qué ROI sería un porcentaje sano de rentabilidad para un promotor con la estructura de costes actual y de precio del suelo? Aproximadamente. Lo que es, vamos a ver, es que depende, depende qué tipo de inversión. O sea, planes de negocio, vivienda, sí, planes de vivienda, vamos a ver, beneficios de un 8%, la tasa interna, lo que son en los planes de negocio 5, un 8%. O sea, esto no ha sido, hablo de años de 2002, podría hablarte de tener yo planes de negocio de empresas fuertes y serias que estudian todo esto, en torno a un 5, un 8%, un 10%, por ahí nos podríamos estar moviendo. O sea, que luego, durante la burbuja, hubo empresas que hicieron unos beneficios tremendos, pero es que en este sector, donde se gana dinero es en las notarías, y es en el especular con el suelo, y es en el andar enredando con los concejales. En lo que es el proceso de promoción, los números van mucho más ajustados de lo que las personas ajenas a esto pueden pensar. De ahí viene ese 40% de coste de los pelotazos y de las cosas que se hacen fuera de. Pero en lo que es el proceso de promoción, pues ya te digo que ese 35% van metidos costes financieros, honorarios, marketing, impuestos, los impuestos que se paga un promotor inmobiliario, eso es tremendo. Comisiones, pues esa agencia comercializadora que tranquilamente, a un particular que venda una vivienda le puede llegar a cobrar un 4 o un 5. Ahora, luego hay piratas que a un promotor profesional pues, andaría en un 2. Bueno, pues es un 2% también que hay que poner. Por ahí andaríamos, o sea, un 5 o un 8% de beneficio, y luego donde está el tema fuerte es en el suelo. Pepe, ¿qué nos puedes decir? No, pero a ver, el tema es que bueno, el suelo, el suelo era caro, pero es que el tema es que ahora a ver quién es el guapo que se pone a construir, quién es el guapo que se pone a construir cuando la banca no te da un duro, cuando todos han salido escaldados. Y es más, cualquier promotor que tenga una promoción de viviendas y que tire a venderla, muchas veces tiene como competencia la propia banca. Es decir, tú ya tienes un piso apalabrado, vendido con un cliente, el cliente va a buscar al banco y el banco enseguida le coloca otro piso porque esté tal y cual, y encima ya se sale con la financiación hecha. El problema viene cuando la promoción inmobiliaria pues tiene como competencia la banca, que es el que tiene que ser tu compañero para poder financiar esta vivienda. Después, el tema del suelo, mucho suelo que está embargado, que no se sabe exactamente de quién es. Bueno, nosotros en la fábrica donde yo estoy hicimos una fábrica nueva, y el problema es que cuando íbamos a buscar suelo teníamos el problema de que había suelo que se estaba embargado, de que no se sabía de quién era exactamente, de que estaba envuelto en concursos de acreedores, que tenía varios embargos.
Entonces, eso limita el suelo. Luego también para poner nuevo suelo disponible, los PAIs y todo esto, pues cuesta mucho poder declarar una zona urbanizable. Entonces, aquí hay un mare magnum y un problema muy gordo. Y es mucho más fácil, pues vender viviendas que ya están hechas y que la banca no va a dar financiación para comprar suelo cuando lo que le interesa es vender sus propias viviendas, porque es que ahí ya ha puesto el dinero. Añadiría al mayor precio posible. Hombre, sí, eso por supuesto. Ah, Más porque en muchos casos no tienen tanta prisa por vender y por deshacerse de los activos, porque ya los cubrió de billetes el FROB. A ver, cuando cuentas con el Banco Central Europeo detrás, pues es muy fácil, pues allá voy yo, y es muy fácil decir aquí aguanto lo que... Coincido con bastantes cosas que has comentado también, ¿eh? O sea, hay, por ejemplo, muchísimas cuestiones legales, jurídicas, ayuntamientos que no han actualizado, que no han hecho nada a nivel urbanístico durante todos estos años, porque con la excusa de que no se construye, pues yo aquí no muevo ficha, y ahora de pronto les ha pillado todo con el pie cambiado. O sea, son muchas cuestiones. La banca podría tener otro comportamiento. Está teniendo un comportamiento, desde luego, muy mejorable. O sea, no. A fin de cuentas, ellos siguen en pie gracias a que se les ha salvado con el dinero de todos. Como para encima de estar aguantando el que estén montando burbujas aquí y allá. Y en lugar de salvar a las familias. Sí. O sea, eso es un poco el tema. O sea, el tema de sacar esta cuestión ha sido por dejar claro que sí es perfectamente posible. O sea, cuando tienes entre un 25 y un 32% de coste de construcción, que es lo que repercute en el precio total de la vivienda, naturalmente que salen los números. El problema lo tienes en el suelo, lo tienes en los impuestos y lo tienes en muchos otros costes asociados a eso. Y aparte en cuestiones que además habéis abordado vosotros y que también son así. Era un poco ese tema lo que quería, porque el inmobiliario yo creo que lo vamos a tratar muchísimas veces, este programa y lo que nos queda. Pues sí, desde luego. Sí, a mí me gustaría comentar, ¿no? Y al final tenéis todos pues, muchísima razón, ¿no? Es un mercado que para nada está liberalizado, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y es que actúan muchas fuerzas y muchos poderes fácticos que evitan o que hacen que la oferta pues esté limitada, ¿no? Por un lado está el tema regulatorio, ¿no? Que habéis citado y que en este caso sí que se me escapa un poquito más, pero bueno, Juan Carlos ya lo ha comentado perfectamente. Por otro lado está el tema de la financiación. Y es que, bueno, si acudís a alguna entidad financiera, ¿no? y solicitáis un crédito promotor, ¿no? Saltan todas las alarmas. La banca no quiere ni oír hablar de este tipo de crédito porque al final, muchos de sus refinanciamientos, ¿no? y de su mora vienen de este tipo de crédito, ¿no? Y bueno, hay directrices de directamente pues evitar este tipo de clientes, ¿no? Que vienen pidiendo este tipo de crédito. No así con las hipotecas para con sus propios activos, precisamente. Y es que aquí viene la otra vertiente, ¿no? Las entidades financieras son al mismo tiempo que jueces, ¿no? Al ser, porque no olvidemos que esto, una inversión en un activo como es una vivienda o lo que sería el inmobiliario en su conjunto, no es comprarse, pues no lo sé, un coche, ¿no? O algo de menor valor, quiero decir. Al final es una inversión muy grande que hay que hacer y que requiere en la mayoría de los casos de financiación, ¿no? Y sin ella, pues evidentemente, pues no se llegan a producir estas construcciones tan necesarias. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la banca, ¿no? Las entidades financieras son jugadores también en este mercado, y es que como habéis dicho, pues cada uno tiene su inmobiliaria, ¿no? La gran banca, y al final, pues evidentemente no tienen incentivo ninguno a que se construya más vivienda. Al final,
¿para qué voy a dar un crédito promotor y arriesgarme a que no me lo puedan devolver cuando tengo vivienda para dar y vender y sin colocar, ¿no? Entonces, es todo un tema de incentivos perversos que lo que hace, juntamente con el tema regulatorio, vuelvo a citarlo, hacen que este mercado pues no tenga unos porcentajes, como comentaba Juan Carlos, de costes y de mamandurrias, ¿no? Que pues hacen imposible que sea un mercado sano, ¿no? Y es todo esto es, bueno, una pena, ¿no? Que tengamos que estar abocados a esta situación. Pero bueno, repito, es un tema de intereses y por desgracia, pues para la parte de la demanda, ¿no? Pues hace que los precios de este activo pues sean los que son, ¿no? Y sigan subiendo en muchas zonas. A mi juicio, a medio o largo plazo, esta estructura de formación de precios cambiará notablemente. Por un lado, por exigencias normativas de mejora de calidad de directivas europeas que harán que el coste de construir suba, lo cual repercutirá en otros factores que son elásticos, como es el coste del suelo. O sea, todo esto va a ir cambiando poco a poco. Esto no es a veces escucha uno pues a hablar a veces que dice, no, es que como eso es el tercio, pues por 3. No, todo esto requiere un estudio, requiere una reflexión. A mi juicio va a ir variando, o sea, y el coste de construcción va a ir hacia arriba por mayores exigencias normativas, precisamente por estar en Europa, lo cual hará que ante una demanda solvente de vivienda más o menos estable, porque ¿no? Lo que hablábamos del cambio de modelo productivo y de que los salarios tampoco se prevé que vayan a tener, que vayan a ir al alza de una manera significativa, el suelo pues lo están aguantando. Es que ese es el problema también, que están aguantando. El suelo no vale lo que piden por él, pero lo están aguantando a costa de esa distopía financiera en la que vivimos gracias a la deuda. Si al final todo termina relacionado. Muy bien, pues yo no sé si queréis añadir algo más antes de ir terminando. No, en un principio no. No, nada más. Pues muchas gracias. Agradecer como siempre la invitación y saludar a los oyentes. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Si quieres comentar dónde te podemos seguir. A mí últimamente en Twitter, en @jccabrero. Muy bien. Ahí además, y os sigo además muchísimo. Por cierto, a ver qué ir anunciando. ¿Tenéis una conferencia en la Carlos III? Sí, el día 19. Tenemos la ahí universidad. Sí, daremos más detalles ya un poquito más adelante para que quien quiera pueda ir, que evidentemente es acceso libre y cualquiera puede ir a escucharnos. El 19 de abril. Tenemos a las 12 en la Carlos III. Sí. Los 4 jinetes. Sí, Juan Laborda, Roberto Centeno, Juan Carlos Bermejo y yo mismo. Pues allí hablaremos un poco de cómo está la situación en España. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos y Pepe. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a todos vosotros. Como siempre es un placer y queda ya un día menos. Sí, queda un día menos. Sí. Gracias, Carlos, como siempre. Nada, a vosotros un placer estar aquí y un abrazo a todos los oyentes. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albongo y Juan Martínez, y nos despedimos ya por hoy. La página web nuestra es colectivoburbuja.org. Quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja ya sabe, lo puede hacer en nuestra página web. Hasta el próximo día.